Rápidamente a mis compañeros. Gisela, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, a ver, Nelson, la música de la selección que nos da piña, todos tenemos esa emoción siempre cuando la selección juega. A mí me pone buenas. Vamos a estar presentes hoy también en el estadio para hacer las previas correspondientes a esta fecha 10 de la selección de Paraguay ante Venezuela. Yo estoy contenta, hoy juega la selección, yo estoy en mi salsa. Me parece muy bien. Profe, bienvenido, vamos a estar analizando todo hoy, ¿eh? Y bueno, nos contagiamos del optimismo, porque hoy o nunca. Por supuesto, totalmente. Y aquí tenemos una silla en instantes. ¿Quién va a estar ahí? Aliso Solalinde, exfutbolista de nuestra querida albirroja, exfutbolista del Olimpia, ídolo del fútbol paraguayo, y vamos a estar hablando, por supuesto, de lo que nos interesa, la selección paraguaya. Pero ahora quiero rápidamente contactarnos con un periodista venezolano. Él es Pablo García de BDM Radio. Tiene toda la data. Vamos a conversar un poquito de la selección Vinotinto, así es que ya le damos la bienvenida a Pablo, agradeciendo su tiempo para conversar con nosotros. Pablo, bienvenido, ¿cómo te va? Hugo González te saluda. Aquí estamos con Gisela Britos y con el profe Miguel Pavani. El placer de estar contigo. Hugo, Gisela, todos en el panel, un gusto reencontrarme con ustedes. Y bueno, sí, efectivamente, con una Venezuela que llega mermada, diezmada, que no las ha tenido todas consigo, que además, de hecho, viene de pasar por un proceso institucional bastante complejo que creo quizás en parte explica el pésimo momento deportivo que está viviendo la Vinotinto hoy por hoy. ¿Cuáles son los ánimos de los hinchas pese a eso? Porque siempre acá en Paraguay, por ejemplo, Pablo, estamos con, digamos, esa irritación con el entrenador Eduardo Berizzo y con el nivel futbolístico de nuestra selección, que solamente ha cosechado 8 puntos. Pero de todas maneras, cuando se acerca un partido, volvemos a tener confianza y se despierta ese espíritu otra vez. Pero ¿cómo es en Venezuela? El hincha venezolano, ¿cómo vive? Sí, el hincha venezolano lo vive con mucha fe, pero evidentemente lleno de decepción. Sienten que tienen una gran generación de futbolistas que se está yendo al traste, que se desperdicia, en medio del marasmo dirigencial que tiene hoy por hoy la Federación Venezolana de Fútbol, que acaba de cambiar presidente, si bien es cierto, pero que en medio de esa deconstrucción, en medio de todos estos cambios y de toda esta locura, por ejemplo, se cortó el proceso de José Peseiro, que había traído la directiva anterior, y que evidentemente pues también ahora la llegada de un interinato de Leonardo González, técnico que viene saliendo justamente del torneo venezolano, no ha ayudado tampoco a apaciguar las aguas. De hecho, realmente la presencia de González, que creo sería, en mi criterio, lógica hasta el final del clasificatorio, no es lo que aspira la Federación Venezolana de Fútbol, sino que quieren tener a un técnico de jerarquía, dicen ellos, a pesar de haber tenido que pasar por todo este tema de la salida de Peseiro y la forma en la que se dio, además con una deuda de 14 meses de la Federación con el entrenador portugués. Así es. Profe Pavani, ¿alguna pregunta al querido Pablo García? Justamente yo voy un poco más a lo futbolístico. Yo creo que vos decís bien que una de las mejores camadas del fútbol de Venezuela. Entonces, todo caería sobre la parte institucional, o sea, la parte dirigencial. Porque vos me decís... Sí, sí, profe, disculpe. No, está bien. Porque siempre decimos lo mismo, si no están las tres patas juntas, dirigente, entrenador, jugador, es difícil. Lo pongo de esta forma, profe. En su momento, Venezuela, con una generación, creo, tan talentosa como esta, quizás, pero que ha sido subestimada con el paso del tiempo. Esta donde estaba Juan Arango, Osvaldo Vizcarrondo, la de la Copa América 2011, que en Paraguay recuerdan bastante bien, hizo un enorme clasificatorio rumbo a Brasil 2014 y se quedó cerca. No le dio suficiente, pero se quedó bastante cerca. En aquel momento con César Farías pues había esta mesa de tres patas, ¿no? Los tres soportes, los jugadores se sentían apoyados, la dirigencia entregaba todo para que fuese así, pero evidentemente después del FIFA Gate todo cambió. En lo deportivo, al día de hoy, este equipo talentoso sí, tiene algunas dudas. Igual se supone que Venezuela debería jugar con una línea de 3 mediocampistas ofensivos, repitiendo a Jefferson Soteldo, a Jefferson Savarino, de gran momento en el Atlético Mineiro, y posiblemente a John Murillo, del Tondela portugués, en uno de los costados, posiblemente el izquierdo. Savarino iría por la derecha, como siempre lo hacen Atlético Mineiro, y Soteldo en el centro. Y la duda pasa ahora
por quién será el delantero centro, si Joseph Martínez de la MLS, que ha tenido grandes rendimientos con la selección venezolana, que debutó de hecho con la selección oficialmente en Paraguay en aquel recordado partido, recordado para los venezolanos y de no muy grata recordación en Paraguay, donde Venezuela venció por 2-0 en el camino justamente a Brasil 2014, pero evidentemente existe esa duda si él o Eric Ramírez, quien aparentemente, de acuerdo a lo que reportan desde Paraguay, habría estado trabajando diferenciado en las últimas horas y podría perderse el partido. Gisela, ¿alguna pregunta? Pablo, nosotros nos quedamos con esa espinita de aquella eliminatoria anterior que todos recordamos perfectamente como si fuera ayer, y yo creo que la selección paraguaya va a aprovechar ese golpe anímico que hay dentro de la selección de Venezuela. Yo me quedo con una intriga, las bajas. Paraguay tiene un plantel donde los jugadores, algunos tuvieron que regresar por algunos inconvenientes dentro de su club o problemas familiares. Venezuela tiene también un plantel muy frondoso. Esas bajas que se dan dentro de Venezuela, ¿hay de la misma manera hay esos jugadores que pueden reemplazar? A ver, la baja más dolorosa que tiene para hoy Venezuela sin duda es la del su capitán, Tomás Rincón, que salió expulsado el fin de semana contra la selección de Perú, y a partir de la no participación de Tomás en la mitad de la cancha, pues pierde Venezuela a su líder, un futbolista que tiene 108 participaciones con la selección y que de alguna manera te da esa experiencia que necesitas para partidos de eliminatoria. Por él entraría un muchacho de muy buen rendimiento que también juega en la Major League Soccer de los Estados Unidos, José Andrés Martínez, que también hizo una muy buena Copa América, pero que lógicamente aún está un poco crudo, digámoslo así, apenas tiene 7 u 8 participaciones con la Vinotinto. Y bueno, en la defensa también hay alguna baja posible, la de Ronald Hernández en el lateral derecho, sería reemplazado por Alexander González, que también viene a hacer una muy buena Copa América. En ese, digamos, está un poco pareja la partida, o incluso puede echar mano Leo González de Roberto Rosales, quien no había estado jugando, que le costó mucho encontrar club y que podría ser hoy el capitán de la Vinotinto en reemplazo, digamos, de Tomás Rincón, que ya repetimos, no estará por expulsión. Bien, Pablo, te cuento que aquí tenemos un invitado especial, exfutbolista albirrojo, director técnico, ídolo del fútbol paraguayo, ídolo internacional. Está con nosotros el profesor Alicio Solalinde, a quien damos la bienvenida. Alicio, gracias por sumarte aquí al equipo, al set. Realmente un gusto de tenerte acá. Muchísimas gracias también por la invitación. Levanta un poquito más el micrófono, ahí te escuchamos. Y antes que nada, un saludo para el profe Pavani, para Hugo y también para el acompañante de ustedes. Y contento al estar en el programa de ustedes y estoy a disposición, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, algo específico. ¿Te conoces al que está acá? Claro, trabajamos juntos. Sí. Tenemos un historial. ¿Escuchaste? Está Pablo García, Alicia. ¿Escuchaste alguna cosa? ¿Qué referencia tenés de la selección venezolana? Me imagino que estuviste viendo todos los partidos, Alicio. Sí, claro. Como hombre de fútbol seguimos viendo todos los partidos, seguimos, a pesar de que en el último... En los últimos juegos no he visto todos los partidos porque no pasaba. Ajá. No pasaba todos los partidos, pero me informaba, ¿verdad? Por lo menos viendo los goles. Así es, muy bien. Pablo, quería preguntarte también, mencionaste a Tomás Rincón, ¿qué pierde con la ausencia de Rincón la selección venezolana? Pierde mucho, pierde liderazgo, lógicamente, en un partido bravo como estos que suelen darse contra Paraguay, un hombre de pierna fuerte que va al choque, que además es un futbolista que a la hora de sacrificarse se entrega completamente, pero además pierde a la hora de sacar al equipo hacia arriba. Es cierto, Rincón no te da la salida más limpia, pero es un futbolista con una experiencia realmente importante, que tiene 13 jugando en Europa, y que de alguna manera le permite a Venezuela contar con un pilar del que hoy por hoy adolece, porque del resto la mayoría de los jóvenes futbolistas que están con Venezuela pues no tienen esa experiencia. Después
tácticamente, digamos, con Rincón pierdes eso, pierdes a tu pitbull, a tu perro de presa, a ese futbolista que va bien a la marca, que trata de ayudar en el robo de balón y en la salida limpia del equipo. Ojo que igual estará Junior Moreno, que es un futbolista que ha venido haciendo muy bien esa labor, que la ha desempeñado cuando Rincón no está, y que creo le puede venir, reitero, bastante bien a Venezuela, sobre todo porque Moreno sabe salir muy limpio y muy preciso con el balón, y con trazos cortos y largos también, en caso que Venezuela quiera aprovechar el hecho de que Paraguay de pronto va a estar un poco más desplegado hacia el ataque, aprovechar un poco la velocidad y tratar de ganar la espalda con pelotazos largos, ¿no? Así es, profe. No, yo creo que nosotros estamos mirando a los partidos de Venezuela y yo creo que donde más pierde es en la parte ofensiva, porque en los dos partidos, como vos dijiste, en el primer partido con Argentina, también se queda con 10 hombres. Y sin embargo, llegó 4 o 5 veces con bastante peligro hacia el arco, y con Perú lo mismo en los últimos minutos. Yo te diría que en esos dos partidos Venezuela llegó más veces que Paraguay aquí contra Ecuador, y me parece que se siente más la falta de Rondón, de Martínez, que en la parte de definición. Sí, en el hecho, a ver, lo que pasa es que Tomás jugó contra Argentina todo el partido, pero no pisó el área rival, y luego en el otro se fue expulsado. Claro, la ausencia real de Salomón Rondón, que hoy, por cierto, se estrenó en su primer entrenamiento con el Everton, sí te marca otra diferencia. Venezuela llega, pisa el área, pero no concreta. Y ahí es donde está el gran problema de la Vinotinto hoy por hoy. Sí. ¿Qué referencia hay del entrenador interino, Pablo? A ver, Leo González es un técnico que fue exitoso en el fútbol venezolano, es exitoso en el fútbol venezolano, que ganó 2 copas Venezuela. Estamos hablando de que ganó, 3, una como asistente, del que ahora es su asistente, Pedro Vera, con Trujillanos, y luego ganó 2 veces, una con Lara y la otra con el equipo del Deportivo La Guaira. Aparte ganó un torneo corto. Es un técnico que tiene como característica fundamental ser muy trabajador, que le gusta el juego ofensivo, que por eso sale, de hecho, con sus bloques muy juntos, muy cortos, que le gusta además el juego de toques rápidos, que le gusta mucho el desborde, abrir mucho la cancha, aunque no descarta tampoco centralizar el juego. Por eso la presencia de Soteldo en el medio y no en un costado, para intentar que con uno de sus futbolistas más habilidosos pueda abrirse camino por el centro, y que suele jugar con un solo punta para rematar la jugada. No lo hizo así contra Argentina, salió con 2, fue bastante agresivo, pero ese día el plan se le cayó con una expulsión temprana, y evidentemente después Argentina terminó sobrando a Venezuela. Y contra Perú, un poco igual, le desarticuló todo el plan el hecho de haber tenido una expulsión durante el primer tiempo. A Venezuela está matando también un poco la falta de concentración, de no estar metida de lleno en los partidos, y que tiene que ver, reitero, más con el tema extrafutbolístico que con lo que ocurre dentro de la cancha. Ajá. Gisela, ¿tenés alguna consulta? No, yo más que nada. Yo quiero que gane Paraguay, obviamente. Claro, me imagino. Pablo, ¿y qué consideración tiene a ustedes a Paraguay en esta actualidad? Porque prácticamente llegan con esa presión ambas selecciones de ganar o ganar. O sea, pero ustedes con la actualidad paraguaya hoy, porque me imagino que vieron los partidos y saben todo lo que está pasando acá, ¿cómo lo consideran? Paraguay la pude ver bien el domingo, porque justamente jugaba antes de Venezuela y pudimos mirar el partido contra Colombia. Y es un equipo que suele, digamos, lanzar mucho la pelota, que es característico de Berizzo, que Berizzo priva primero el bloque defensivo antes de la gestación ofensiva. Creo que a Paraguay le cuesta mucho más generar fútbol de lo que debería. Es un equipo que tiene argumentos para generar mucho más, pero que le cuesta, ¿no? Que le cuesta ese volumen, porque precisamente lanza en largo y no genera tanto, ¿no?, hacia el centro. Por eso veo un partido trabado, porque las dos selecciones son un poco parecidas en ese sentido, salvo que quizás Venezuela, en el estilo de Leo González, ojo, le gusta tener más el balón, y de hecho lo decía en la rueda de prensa después. Berizzo es un técnico avesado, que conoce bien la eliminatoria, que debería poder sacar esto adelante para Paraguay, entendiendo, claro está, que la situación no está sencilla y que los resultados tampoco le han acompañado, ¿no? Ajá. Lo último, Pablo, un repaso general del probable equipo de Venezuela para hoy.
sería Wilker Fariñez en la portería, tendrías a Alexander González en el costado derecho. Existe la duda todavía si va Mikel Villanueva o no. Mikel Villanueva también salió con problemas en una rodilla en el partido contra Perú. Sí, así es que si no está Villanueva, irían Nahuel Ferraresi y John Chancellor. Ferraresi con perfil derecho, Chancellor con el perfil izquierdo. En la banda izquierda, una de las revelaciones de esta triple fecha, Oscar González, futbolista del balompié venezolano, que ha estado a la altura quizás del reto que ha tenido con la selección. Después los dos volantes defensivos, Junior Moreno y José Andrés Martínez. 3 volantes ofensivos, Jefferson Savarino, Jefferson Soteldo y John Murillo posiblemente en la banda izquierda, y Joseph Martínez como la única referencia en el área para el conjunto venezolano. Un equipo muy rápido para tener la pelota y para tocarla por abajo. Sí. Muchísimas gracias, Pablo. Realmente para nosotros un honor de entablar contacto contigo. Realmente completito la información. Enviarle un abrazo también a todo el pueblo venezolano, que siempre tenemos muy buenas relaciones entre Paraguay y Venezuela, claro que entre sí. el pueblo y muchas cosas también en común. Así es que te agradecemos, Pablo, por compartir con nosotros también hoy un día realmente importante para ambas selecciones, tanto Venezuela como Paraguay. Así es que muchas gracias, Pablo. Es así, gracias, Hugo, y un abrazo para todos en Paraguay. Gracias. Dale. Ahí estaba Pablo García, periodista de BDM Radio.